Bienvenidos, comenzamos y que fluya la creatividad. Hola Creatilover, saludos y bienvenido a este canal. Este es el avance de lo que vamos a pintar en este video. Una pluma. ¿Quieres saber cómo lo hice? Quédate hasta el final. Como primer paso vamos a fondear el lienzo. Sé que tengo nuevos suscriptores, así que te voy a decir que hay diferentes formas de fondear este lienzo. Lo puedes hacer virtiendo la pintura sobre él, moviéndolo de un lado a otro. Puedes extender la pintura con una espátula, pero también lo puedes hacer con las manos. Siguiente paso. Vamos a reventar las burbujas de aire que se formaron en el momento de preparación de la pintura y en el vertido. Para eso vamos a utilizar una antorcha. Estos dos pasos son los pasos básicos que necesitamos para practicar esta técnica. Estos dos primeros pasos, el de fondear el lienzo y pasar la antorcha para reventar las burbujas, son dos de los tres pasos más recurrentes para trabajar la técnica de acrílico fluido. El primero y más importante es la preparación de tu pintura. Por aquí te dejaré el link de cómo preparar la pintura y también te recomiendo el video que se llama Celda sin silicón, que lo publiqué la semana pasada. En este video te enseñé a preparar la pintura de otra manera. Abajo en la cajita de descripciones te dejaré los links de estos dos videos. Paso número 3. Iré poniendo los colores de pintura en el vaso, deslizando la pintura sobre el borde del vaso. Siguiente paso, vamos a empezar a vertir la pintura moviéndonos lentamente. Continuamos, ahora hay que darle movimiento a la pintura para extenderla, pero trata de que los colores no salgan del lienzo. Con pintura negra marco una línea, la que considero va a ser el centro de la pluma. Siguiente paso, el turno del elemento estrella, el acetato. Es la herramienta con la que vamos a hacer el arrastre de la pintura. Si no tienes el acetato, puedes hacer el arrastre con cartón o con una servilleta de cocina. Córtalos aproximadamente del tamaño que estoy usando, de 2 centímetros de ancho por 10 de largo. Ponlo sobre la pintura y sin hacer presión, deslízalo suave y lentamente. Mientras estás haciendo el arrastre, ve girando un poco la mano para que le des la forma de una pluma. Después de arrastrar la pintura, siempre tienes que limpiar el acetato. No puedes volver a entrar a tocar la pintura si tu acetato tiene pintura del arrastre anterior. Lo único que lograrías es que los colores se mezclen y no te quedaría nunca un color vibrante. Hemos llegado hasta aquí y espero que no tengas ninguna duda, pero si la tienes, déjamela en los comentarios. Siguiente paso, para no desaprovechar la pintura que nos sobró, en la punta de la pluma vamos a vertir esa pintura para formarle como si fuera el ojito que tienen las plumas. Vierte la pintura en el mismo punto, no necesitas avanzar.
Siguiente paso, vamos a hacerle todos los detalles que tú consideres que le hagan falta para que quede la forma más aproximada a una pluma. Y no olvides los bordes de tu lienzo. Mientras yo sigo haciendo los detalles, quiero anunciarles que quiero hacer un live o un en vivo para resolverles todas las preguntas que tengan, ya sea de la preparación de la pintura o de alguna técnica. Pueden ustedes dejarme en los comentarios qué día prefieren, a qué hora y cuáles son los temas que quieren que platiquemos. Continuamos. Esta pintura es el resultado de este video. Deseo que este tutorial te inspire a desarrollar tu creatividad. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto tú ya sabes, que fluya la creatividad.